Señor Jesús, purifica mi corazón y mis labios para que pueda dignamente proclamar tu santo evangelio. Pon palabras de amor en mis labios, amor en mi corazón, sabiduría en mi mente, para que pueda compartir con tu pueblo el mensaje para hoy. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo en mí. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Porque me pides que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no creen, al menos por las obras mismas, vean lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos amén. Que esa gracia llegue a cada uno de nosotros, hermanos. Ese poder de Dios que tanto necesitamos. Eso es lo que significa amén. Amén significa que cuando usted recibe una bendición, a usted se le declara una bendición, como esto es un saludo apostólico, no mío, sino del apóstol Pablo. Reciban todos gracia y paz. ¿De dónde? De parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si usted no dice amén, usted no lo recibe. Cuando usted dice amén, sí, así sea, yo lo quiero, lo acepto, lo recibo, usted recibe el poder de Dios. No se angustien ustedes, no se angustien. Hermanos, me encanta la apertura de este evangelio. No se angustien. ¿Qué es una angustia? Hermanos, una angustia es sinónimo de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Miedo, desesperación, un temor a algo desconocido, un temor a algo que pensamos que nos puede pasar, un temor a perder, un temor a sufrir, un temor a simplemente no poder vencer. Y eso es lo que es la angustia. Y los discípulos pasaban por angustia, hermanos, porque todo ser vivo, repito, todo ser vivo pasa por una ansiedad. No solamente los seres humanos, aún los animales pasan por ansiedad. Si usted ve que un perro está inquieto y está intranquilo y está así, y cuando escucha un ruido, está pendiente porque su instinto animal le hace, ve a ver qué es. Eso es ansiedad, es miedo. Ladra y muerde, ataca para defenderse. También las plantas.
Todo ser vivo, hermanos, pasa por un proceso de ansiedad porque es vivo. Y nosotros como seres vivos sufrimos de ansiedad, sufrimos de angustia, sufrimos de miedos. ¿Cuántos miedos y angustias, hermanos, no estamos pasando la humanidad entera durante este proceso? Que no sabemos qué va a pasar mañana. Perdemos la confianza en Dios. Se nos sube el azúcar, se nos sube la presión. Sentimos unos síntomas en nuestro cuerpo que nos asustan. ¿Por qué? Porque estamos pasando por miedos, por ansiedades, por desesperación a lo que pueda venir. Y ese es el caso de los discípulos. Esta es una angustia, es una ansiedad a lo que podía venir. Ellos ya comenzaban, hermanos, a saborear lo que significaba estar en la presencia de Jesús. Cuando estaban con Jesús, sentían una paz, una esperanza, una confianza que jamás nunca habían sentido. Porque es lo que trae Dios a tu vida. Hermanos, cuando tú estás en la presencia de Dios y tú estás con Jesús y caminas con Jesús, tú sientes esa paz. En medio de la angustia, en medio de la ansiedad, tú sientes una fortaleza. Tú esperas esos resultados de ese corona COVID-19 y tú con ansiedad dices, yo espero en el Señor que ese resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tú operas con fe. Y el Señor te dice, confía en mí, que aunque haya la posibilidad que sea positivo, yo estaré contigo para defenderte. No te preocupes, yo estoy contigo. Eso es lo que significa la fe. Pero en este caso, hermanos, la ansiedad no era una ansiedad por enfermedad, por un virus, por falta de alimentación, por sus familiares que todos eran casados, menos el apóstol Juan. Es una ansiedad que sufrimos los creyentes, que viene sobre el más allá, que viene pensando el miedo de perder esa presencia con Dios y con Jesús. Y es la ansiedad que le traen a Jesús. Es el miedo que tenían. Ellos querían ser parte de Jesús. No entendían. El mismo Evangelio nos dice, vamos a ver una vez más, cómo el Evangelio nos relata que ninguno de los dos, ni Tomás ni Felipe, hermanos, todavía estaba convencido del poder de Jesús y de las promesas de Dios. ¿Estás tú convencido del poder de Jesús? ¿Estás hoy viviendo y operando tu vida contando con el poder de Dios? ¿Con el poder de sus promesas? ¿O cómo la estamos viviendo? ¿Simplemente humanamente? ¿Simplemente una manera de un día más y ver lo que sucede? Crean en Dios y crean también en mí. Hermanos, el primer remedio para el miedo, para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, para la angustia, ¿sabe qué es? Creer en Dios. Es creer en Dios. Aquí Jesús nos da el problema y la solución, porque así es Dios. Dios te presenta el problema y la situación, pero te da la solución. Ese es nuestro Dios, un Dios de pactos, un Dios de amor, un Dios vivo y presente y activo. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto miedo? En otras palabras, Jesús es lo que está tratando de decirle aquí a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a preparar, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Esto es, hermanos, como un ejemplo. A veces usted quiere ir a su país de origen o a otro estado a visitar un familiar, a visitar un hermano, un ser querido. Y ese ser querido lo convence diciéndole, mira, vente para acá, olvídate. Aquí hay cuartos, aquí hay camas, aquí hay sala, hay piso. Vente para acá, diría yo en un boricua. Diría a mis hermanas, chacho, vente para acá, que estás tú con miedo. ¿Qué hoteles ni hoteles? Aquí está un cuarto vacío, aquí está una cama, aquí está el sofá, vente para acá, no tengas miedo. Mi casa es tu casa, como dicen en México. Es una seguridad. Y tú operas basado en esa seguridad. Planificas y te lanzas
Y vas confiando ¿en qué? Confiando en tu hermana, en tu hermano, en tu compadre, en tu papá, en tu mamá, que te aseguran que hay un lugar en su casa para ti. Hermanos, ¿cómo estamos operando nosotros en nuestra fe? ¿Estamos operando confiando en esa promesa de ese amigo que se llama Jesús, que te dice, vente, lánzate, no tengas miedo, porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir? Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Ya dentro de poco vamos a celebrar el domingo de la ascensión del Señor, donde el Señor se va al monte, convoca a sus 11 discípulos y en presencia de ellos es levantado al cielo. No porque se quería escapar de sus vidas ni de la realidad de este mundo, sino porque iba a la presencia del Padre. ¿A qué? Asegurar esa mansión, asegurar esa habitación para ti y para mí. Y después de irme y de prepararles en un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¡Wow! Mamá, papá, tu hermana, tu hermano te dice, vente para acá, muchacho, vente. Ay, mi hijo, vente para acá. Es más, mira, tú vas a dormir en mi cama, en mi recámara, en el mejor cuarto de la casa. Tiene aire acondicionado, tiene una cama grande, tiene televisión, tiene hasta internet. Es lo que Jesús aquí nos dice. No solamente yo me voy, yo voy a estar seguro que las habitaciones están listas y que están ahí esperando, porque para eso vine al mundo, para eso vine a morir por ustedes, sino que yo voy a regresar para que ustedes no tengan el temor de perderse. Yo voy a regresar y cuando regrese, miren, ustedes estarán en el mismo lugar donde yo voy a estar. No es que nos dará por allí un cuartito, en el basement, en el sótano de la casa, ni en el garaje, ni en la casita que está afuera en un ranchito. No, ustedes van a estar donde yo estoy ahora. ¡Wow! ¡Qué mejor noticia, hermanos! Que no solamente Jesús nos preparó el camino, nos preparó el lugar, sino que nos viene a buscar para que estemos con Él donde Él mismo está. ¿Dónde está ahora Jesús? ¿Qué decimos en el credo de la misa? Que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, por lo tanto, hermanos, si tú tienes fe y si tú crees en esta promesa y en estas palabras de Jesús, tú y yo estaremos al lado del Padre. ¡Wow! Al lado de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué chulería! ¡Wow! ¡Qué bendición! Imagínatelo, hermano. Créelo, decláralo. Tú y yo, si crees, estarás al lado de Dios, no por un día, no por una semana o 15 días que vamos a visitar a nuestros seres queridos, por la eternidad. Ustedes saben el camino que lleva donde yo voy. Entonces, ¿para qué tanta angustia? ¿Para qué se preocupan tanto? Si ustedes saben el camino. Tanto es que aunque yo no regrese todavía, cuando usted se muera, usted sabe el camino. Porque esto se puede interpretar, hermanos, teológicamente y bíblicamente como que hay que esperar que el Señor llegue. No. Por ejemplo, hoy que celebramos a ese ser tan especial llamado madre, mamá, mami, ellas ya están con el Señor. No tienen que esperar hasta que el Señor llegue. ¿Por qué? Porque el Señor dejó el camino. Pero miren dónde sale la duda y dónde viene el enemigo a poner boberías en tu mente. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando tú ves que tienes dudas de las promesas de Dios, hermanos, tienes que echar al enemigo de tu mente y tu corazón. Eso es lo que significa la parábola del sembrador. Viene a sembrar cizaña entre tú y Dios. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo
soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Tomás, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu fe? Y todo lo que has visto, todo lo que les he enseñado. Yo, dice Jesús, soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque hermanos, ojo, en este mundo hay muchos caminos, pero hay uno solo que te lleva a Dios. Cuidado, ojo, ojo, porque tú puedes pensar que estás en el camino correcto. Quizás estás equivocado. Quizás en vez de ir al frente vas hacia atrás o vas hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Ahorita habrá una gráfica durante el himno de comunión que es una escalera, porque el camino es hacia arriba, hacia la presencia de Dios. Cuidado con los caminos. Si tu camino no te lleva a Jesús, estás en el camino equivocado. Lo repito, desde mi punto de la fe, como yo interpreto y recibo la palabra de Dios, como el Espíritu Santo me la ha revelado y me la ha dado a conocer, nosotros creemos, los cristianos, hermanos, con respeto a los demás, pero es nuestra fe, es nuestra convicción. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha revelado esa verdad, que Jesús es lo que Él dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si tú estás en el camino y el camino va arriba, tú estás en el camino correcto. ¿Cómo lo reconoces? Si sientes a Jesús en tu caminar, como esos dos discípulos de Emaús que iban tristes, iban por el camino equivocado, iban a sus casas, iban a su pueblo de Emaús, pero iban a la equivocación, iban a la perdición, porque no iban en la busca de Jesús, como les dijo, esperen en Jerusalén. No solamente Jesús el camino, es la verdad. Si tú estás en Jesús, estás en la verdad. Y hoy día hay tanto dilema entre las religiones. No, es que esta es la verdad. No, que aquí no está la verdad. No, la verdad está donde está Jesús. La verdad está donde está Jesús. Si tú confiesas, si tú crees, si tú sigues a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que es el Señor el que reina en tu vida, a quien tú escuchas, a quien tú sigues, a quien tú obedeces. Y si ese Señor que tú sigues y obedeces y escuchas, lo declaras como tu Salvador, ya la hiciste. Ya la hiciste. Ya te salvaste, hermano. Ya te salvaste. Ahí viene lo que dice Pablo. La fe nos salva, hermanos. Que hay otros dilemas teológicos sobre eso, pero es la verdad. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Si ustedes me conocen, conocen al Padre. No les estoy prometiendo cosas que yo no pueda cumplir. Hermanos, el Padre lo prometió y le decía a los discípulos, yo soy el culmen de miles de años de promesas de Dios, que vendría el Mesías, el Salvador, a rescatar al pueblo de Dios. Entonces, si ustedes conocen al Padre, creen en mí, ya la hicimos. Pero miren cómo sigue el enemigo, como esos pájaros, ¿no? Creo que se llaman carpinteros, algo así, que comienzan en la madera. El otro día conocí a un señor que me decía que tiene un problema tremendo en su casa. Su casa es la que escogen y siguen y le destruyen la casa. Así es el enemigo. Te destruye tu casa. Destruye tu fe. Y al destruir tu fe, destruye tu vida. Destruye tu alma. Te quita, te roba la salvación. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Siempre el ser humano, en vez de creer, muéstrame, dame la prueba, Señor, dame el milagro. Señor, si no haces esto, yo no voy a creer. Señor, si no haces esto, yo no voy a seguir. Señor, si no haces esto, no cuentes conmigo. Siempre un chantaje con Dios. Somos expertos, el enemigo es experto en poner semillas de chantaje en nuestros corazones. Repito, el enemigo es experto
en poner chantaje en nuestros corazones y en nuestras mentes para que desistamos de creer en Dios. Felipe, le dice Jesús con cariño, con bondad, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Ay, Felipe, ese padre, ese hermano, esa comadre, esa hermana que te dice, vente, chico, vente para acá. En mi casa hay espacio, en mi casa hay un cuarto y vacío. Yo amo a mis hermanas, voy para Puerto Rico. Muchacho, vente para acá. Las dos me dicen, hay cuartos vacíos. 3 o 4 cuartos, el que quiera, tú escoge el que quiera. Entonces yo voy por fe, yo voy alegre, yo voy contento, yo voy confiando porque las conozco, porque sé que no me mienten, porque sé que es cierto, porque sé que cuando llego a la casa de mi hermana Milagros o mi hermana Idalia, sé que el cuarto está listo. Y no solamente el cuarto, el mejor cuarto para mí. Y no solamente eso, alegría, amor, aceptación, celebración. Hermanos, eso es lo que le faltaba a Felipe y a veces nos falta a nosotros. El creer que es cierto, que la invitación es cierta, que la promesa se hace realidad y que la salvación ya está hecha. El que me ha visto y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que le deje ver al Padre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el chantaje? ¿No me conoces? ¿No has visto que todo lo que yo he aquí prometido lo he cumplido? ¿No has sentido tú el poder de mi amor? ¿De mi perdón? Entonces, ¿qué pasa, Felipe? Diré el mexicano, ¿qué onda? ¿Qué te pasa a ti? Y a los caribeños, what's going on with you? Dicen en inglés. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Tanto tiempo? ¿Todavía sigues dudando? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. Las digo por ustedes. Con esto termino. Hermanos, Jesús no tenía necesidad de salvación porque es Dios. Jesús no tenía necesidad de perdón porque es perfecto. Jesús no tenía necesidad de salir de la oscuridad a la luz porque es la luz. Jesús no tenía necesidad de salir de la condena porque eres la salvación. Jesús lo hizo como una ofrenda de amor por ti y por mí. Entonces, me gustaría dejarte con esta pregunta. Con la pregunta con la cual Jesús comienza este diálogo y esta discusión con los discípulos. No se angustien ustedes. Y les pregunto yo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta ansiedad? Hermanos, el temor, la angustia, la desconfianza, el miedo vienen de la inseguridad que vive en nosotros. El perro escucha un ruido, se levanta las orejas y vamos, listo. Tenemos una perra que se llama Lucy y escucha un carro que pasa cerca de la casa, se levanta donde esté, vuela, las orejas para arriba, comienza a oler, a agitarse. ¿Por qué? Es miedo. Y usted dirá, mira, qué valiente. Es miedo, hermanos. Es miedo a que alguien entre en su territorio y ella, ¿qué hace? Pues está lista para defenderse. Es un miedo, es una ansiedad. ¿Dónde están tus miedos? ¿Dónde están tus temores? Ahora que estamos en este proceso y estoy en mi interior meditando y creciendo espiritualmente durante toda esta jornada que estamos viviendo de fe, es una crisis médica, pero yo la veo como una manera de yo crecer en la fe. Y yo digo, bueno, Señor, si yo fuera uno de esos que se contagia con coronavirus, no me gustaría, claro que no. No me gustaría porque tengo familia. No me gustaría porque tengo gente que me quiere y los quiero. No me gustaría porque todavía quiero seguir predicando la palabra de Dios. Todavía creo que Dios quiere más cosas de mí. Y le pido que me dé salud, me dé fortaleza, me dé vida para cuando sea el tiempo, pues que estoy listo para el tiempo.
Pero mientras me dé el tiempo para seguir aquí predicando su palabra, amén, aleluya, bendito sea Señor. Pero ¿dónde está el miedo? Digamos que me diera a mí el coronavirus. Pregúntatelo tú. Y te entuban. Y vas al hospital. Y comienzas a sentirte mal. Comienzas a decaer. Ay, ahora. Ay, mi mujer, mi esposo, mis hijos, la familia, mi mamá, mi papá. Me voy a morir. Un sentimiento normal. Eso se llama un miedo real. Pero tu corazón, ¿qué dice? Y no solamente tenemos que dejarnos contagiar por el coronavirus. Decía mi papá, que en paz descanse, es un peligro estar vivo. Es cierto. Porque es un peligro. Él lo dice de una manera jocosa. Es un peligro estar vivo porque no sabemos cuándo. Es un peligro salir a la calle porque si tú manejas, alguien te puede pegar y te puede lastimar. Entonces, hermanos, la vida es un peligro. La vida es un riesgo. Y no por eso yo voy a estar en una angustia, ansiedad. No, yo me encomiendo a Dios antes de salir. Señor, ve conmigo y rezo en mi carro. Y me encomiendo a Dios y voy en paz, siendo responsable, obediente con las leyes y estando alerta. Y con eso los dejo. Tenemos que estar alertas, obedeciendo a la ley de Dios y siendo responsables con Dios y con la fe. ¿Para qué, hermanos? Mañana el mensaje de decretos, léalo, mírelo en los medios sociales, el mensaje para mañana durante el día. Si tú haces eso, tú vas a sentir paz y la seguridad. ¿De qué? De que el Padre Jesús se fue, está con el Padre, cuidando de nuestro lugar. Y cuando tengamos ese encuentro, sea por muerte o sea porque Jesucristo regrese por segunda vez, nos llevará. Pero ¿quién lo verá? Así como los discípulos de Emaús. Aquel que lo acepta. Si tú no aceptas a Jesús, no lo vas a ver. Si tú no aceptas a Dios, no lo vas a ver. Dejemos ya las boberías, hermanos, de que es que Dios no se muestra, es que Dios esto, es que Dios no está presente, es que tengo esta situación. ¿Y tú estás presente con Dios? ¿Tú tienes los ojos abiertos a Dios? ¿Tú tienes el corazón abierto a recibir a Jesús? Si no lo tienes, no esperes verlo. Porque al igual que el camino de Emaús, esos dos discípulos, Jesús caminando con ellos, no lo podían reconocer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando abrieron su corazón, Él les abrió sus ojos y su entendimiento y pudieron reconocerlo. Hermanos, la gran noticia de hoy, en medio de toda esta crisis, en medio de toda la angustia y desesperación, es que termino con estas palabras. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Son las buenas noticias. Es el anuncio de hoy. Es la cura del virus de la incredulidad y de la falta de Dios en tu vida. Es el antídoto, hermanos. Es la vacuna. Es la cura para la falta de fe y para la condena. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue depositado en el vientre de María Santísima, a quien hoy saludamos, escogida por Dios, nació, creció, nos predicó, nos enseñó el camino, subió a los cielos, un día regresará a llevarnos en el mismo lugar donde Él está. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo que nos da el entendimiento y nos revela, hermanos, los misterios de Dios y la salvación. Sí, creo.
¿Creen ustedes en la iglesia que es una, es católica, es universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida que nos espera? Sí creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo Señor nuestro. Amén. Preparamos el altar para que se haga aquí, frente a nuestros ojos, el milagro del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino transformados en la presencia viva de Jesús, y comulgar espiritualmente, por lo menos por el momento. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios tu amigo te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida